Amados hermanos y hermanas, pues continuamos con ustedes, con el gozo que ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Continuamos en este mes de la Reforma y en esta semana, y damos gracias a Dios por su palabra que es compartida a través del Pastor Bravo con mucho amor. Y el pastor ha preparado, déjenme recordarles el tema general, que es la Reforma Protestante y la mujer. Y bueno, para hoy el pastor ha preparado perspectiva bíblica de la equidad de género. Así es que adelante, pastor. Cuando hablamos de equidad de género, estamos tratando de entender un principio que significa que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas obligaciones. Dentro de esos tres aspectos es donde vamos a contemplar ahorita cuál es la perspectiva bíblica de la equidad de género, ahora que ya vimos cuál fue el papel de profetas y profetisas, sacerdotes y sacerdotisas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar que lo único en donde no se acepta que haya la misma función es en el aspecto de quitar la vida. Como que el quitar la vida es algo que no es propio de Eva, la madre de los vivientes, sino más propio de el varón. No que sea lo mejor, definitivamente el decálogo dice claramente no matarás. Pero por el otro lado estamos también viendo situaciones de carácter sacrificial en cuanto a culto. Y hay momentos en que definitivamente, por ejemplo, el sacrificio de animales, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto simplemente alimenticio, es una necesidad. Y ahí entonces es donde entraba el varón. Pero también vienen otros aspectos, por ejemplo, la guerra. En la guerra los varones iban a la guerra. No vemos casos de mujeres guerreras, sino encontramos casos de hombres guerreros. Hay mujeres que coadyuvan, hay mujeres que cooperan, que apoyan, pero no exactamente en el papel de empuñar el arma. En el Nuevo Testamento, francamente, la vocación del cristiano es pacifista. El Sermón del Monte de parte de Jesús es profundamente pacifista. De tal manera que el Señor llega al grado de decir que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con esto nos dice claramente que para el Señor la guerra simplemente no tiene sentido. Y no tiene sentido porque definitivamente la guerra parte, por mucho que le queramos adornar, de una sola cosa, la ambición humana. Tanto la ambición humana en el sentido de defenderse de ella, como en el sentido de ejecutarla. Y entonces, ¿qué hacemos ante ese panorama? Independientemente de ello, cuando hablamos de paridad o hablamos de equidad en el género, llegamos a un punto en el que tenemos que entender que la relación entre los géneros tiene que estar presidida por un criterio de equidad. Es decir, no pueden hacerse exactamente los mismos roles. Hay roles exclusivos de un género o del otro. Sin embargo, deben de coincidir o ejecutarse esos roles de tal forma que tengan su equivalente en el otro género. Pongamos por caso la maternidad. La maternidad es un rol que es exclusivo de la mujer, la dadora de la vida, la Eva. Entonces, es un rol que solamente a ella corresponde. Sin embargo, le corresponde al hombre el rol de proteger a la dadora de la vida. De esta manera, él se convierte en su protector. En la etapa, sobre todo, particularmente en la etapa de gestación, en la etapa de nacimiento, en la etapa de lactancia, en donde ella prácticamente no tiene las mismas capacidades que tiene en otras etapas de la vida.
pero también tiene que continuar esa protección a lo largo de la vida de todo el producto, es decir, de todo el bebé, o de todos los bebés en aquellos matrimonios donde hay más de un hijo o hija. Aquí es importante subrayar que cuando una pareja descubre que un ser nuevo viene en camino, entiendan que los dos están embarazados. Que no es el fenómeno nada más de ella, aunque fisiológicamente ella soporte el embarazo. Él tiene que tener la contraparte de apoyarla, ayudarla. Y en ese sentido debe quedar claro que es más criminal, lo más criminal que puede ocurrir en un hombre es abandonar a la mujer y a sus hijos. Ni siquiera el asesinato, el crimen, es tan lesivo como eso. ¿Por qué? Es muy simple. Cualquier asesinato significa simplemente cegar la vida de otro. Pero abandonar a los hijos es cegar la vida de las generaciones que vienen. El sentido de abandono que experimenta el niño o la niña que es abandonado, no sabemos cuántas generaciones más perdura. Pero sí podemos asegurar que el hijo o la hija de un padre que le abandonó es el ser más proclive a la violencia. Es el más proclive a delinquir, a romper reglas. Simple y sencillamente porque con él, con ella, rompieron la regla más elemental. La regla por la cual Dios nos dio la capacidad de reproducirnos. Es interesante que en Génesis, cuando Jehová crea al hombre y la mujer, les dice: multiplicaos. Es decir, no agarró y le dijo a la mujer: ven para acá, te voy a decir algo, tú multiplícate. O sea, no le dio a ella solamente la tarea de multiplicarse, sino es una tarea para la pareja. Esto necesariamente nos lleva a la protección de la familia. Y a la protección de la familia porque es la protección de la propia especie. El único que puede extinguir la especie humana es el propio ser humano. Cierto. Y no con bombas atómicas, no, simple y sencillamente con el abandono al que se sujeta a otro ser humano. Porque es un abandono que se va prolongando de una generación a otra. El abandonado a su vez abandona. Claro. Y así se hace un círculo vicioso que termina quitándonos lo humano. Porque lo humano está precisamente en el instinto de proteger y en el instinto de recibir protección. Ser humano es ser protegido, pero también ser humano es ser protector. Cuando el ser humano pierde el sentido de ser protector, se deshumaniza. Deja de ser humano para convertirse en un ente potencialmente nocivo para la humanidad. Cuando el ser humano que anhela protección no la recibe, a su vez se deshumaniza. Y también se convierte en un ser nocivo para la especie. Es importante entender eso. Cuando entendemos eso, entonces comprendemos que la perspectiva de equidad de género debe girar en torno a la mutua protección. Esa mutua protección es lo que va a generar que ambos géneros se complementen y vayan proyectando hacia el futuro un mejor ser humano. A final de cuentas, ¿qué es el progreso? El progreso no es tener más cosas. El progreso no es adorar las cosas. El progreso no es la comodidad. El progreso es siempre ser un mejor ser humano. Amén.
Y recordemos, y eso es muy importante, que solo se es humano cuando se protege. Solo se es humano cuando se acepta la protección. Y es más importante entender que el ser humano se realiza como humano cuando protege. Y no nada más estamos hablando de proteger niños, que es, diríamos que la función protectora sustantiva, sino proteger la naturaleza, proteger el entorno que nos rodea, proteger a otros seres humanos. Si nosotros entendemos que cuando Jesús dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo protegerás al prójimo como a ti mismo, amén, entonces podríamos entender lo que realmente quiso decir Jesús. claro, No estuvo hablando de una sensibilidad cursi, no, sino de un hecho real y concreto. ¿Protejo o no protejo? ¿Cuál es la función de un Estado? Proteger. Cuando el Estado ya no protege, no sirve. claro, Es un Estado fallido. El Estado tiene que proteger. ¿Por qué? Porque es un acto de humanidad sustantivo. Sin eso, no se es humano. Entonces, dentro de ese marco debe girar siempre lo que es equidad de género. Equidad de género significa proteger al otro género y a la vez aceptar la protección del otro género. Porque tampoco se puede caer en la soberbia de decir, yo no necesito ser protegido. Es una soberbia que también deshumaniza. claro, Es en ese marco donde tiene que girar la equidad de género. Y es en ese marco en el que la Reforma Protestante proyectó la enseñanza bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento sobre su filosofía de vida. Por eso, los países protestantes de mayoría relativa desembocaron inevitablemente en estados de bienestar. Pero eso, como diría alguna serie por ahí, es otro rollo. Ahora, amantísimo Padre Celestial, te seguimos alabando, Señor. Te seguimos dando gracias, Padre amado, por tu palabra. Y, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón porque seguramente no hemos sido esos protectores de los que nos habla el pastor el día de hoy. Seguramente nos hemos impacientado, seguramente en algún momento hemos abandonado, pero perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Ven a nuestra vida y obra, Señor, tu palabra en nosotros, llénanos de tu amor y danos, Señor, ese sentido de protección que debemos tener para nuestra familia, para el prójimo, como hemos escuchado. Señor, pongo en tus manos la vida de cada padre, de cada madre, para que tú obres, Señor, en sus corazones, para que tú les enseñes, Señor, para que tú nos enseñes, Padre, a ser esos hijos tuyos, protectores y amadores de todo lo que tú nos das. Señor, ayúdanos. Confesamos, Padre, que solos no podemos, pero ven, Señor, y enséñanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender qué es lo que tenemos que hacer, Padre. Señor, en tus manos nos depositamos. Ponemos en tu mano cada familia, Padre. Porque hoy por hoy, Señor, podemos escuchar cuánta familia desintegrada hay. Pero ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre, de las familias. Y llénala, Señor, de tu amor y de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, escuchando tu voz. Poniéndote a ti, Señor,
delante de nosotros. Dirige, Señor, nuestras sendas en esta vida. Enséñanos el camino, Padre. Enséñanos, mi Dios, porque necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos digas, Padre. Ven a nosotros, Señor Jesús, y toma en tus manos, Señor, nuestra vida y la vida de cada familia. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Pues damos gracias a Dios, mis amados hermanos y hermanas, por este tema tan hermoso que nos orienta, que nos ayuda. Y de veras no cabe duda, hermanas, nosotras que somos ya escuchamos en uno de los temas que nosotros transmitimos, bueno, yo leía, ¿verdad?, que transmitimos la cultura y la religión a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces es muy importante que enseñemos a nuestras niñas pues a respetar al varoncito y a nuestros niños a respetar a la mujercita, ¿verdad? A amarnos los unos a los otros. Y verdaderamente entonces tendremos un mundo mejor. Y eso está en nuestras manos. Así es que bueno, pues que Dios nos bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana.